Otro tema que hablamos ayer fue el tema de Julio Iglesias. Sí, siguen las repercusiones y esto no para, ¿eh? Yo dije ayer, esto es una bola de nieve que no para. El comienzo, lo más importante es que lo que ha cambiado legalmente, digo, más allá de una investigación periodística, como contamos ayer, de 2 medios que lo hicieron y que viene hace un tiempo, la justicia española agarró este asunto y no es que miró para otro lado. Quiero decir que estamos ante el comienzo de una causa penal que le van a hacer al cantante Julio Iglesias. ¿Y en qué cambió la calidad? Ustedes saben, ayer hablábamos y vamos a escuchar en un rato la palabra de la abogada de las víctimas, que a partir del reconocimiento de esta situación que se hizo pública, quiero decir que estamos en condiciones de confirmar que aparecieron más testimonios. ¿Qué decidió la justicia? Que a partir de este momento estas mujeres que aparecieron ya en los medios con su voz cambiada, con otro nombre, pasan a ser testigos protegidos por la justicia. ¿Por qué? Imagínate el valor que le están dando en España a esta situación, que estas mujeres, Geo, son testigos protegidos. ¿Por qué? Por la calidad del poder que tiene Julio Iglesias en ese lugar. Entonces la justicia dijo, bueno, a partir de ahora, testigos para ellas, ellas, me parece para fantástico la familia, digamos, y para poder porque seguir puede haber adelante con esta represalias. investigación. Sí, cualquier cosa puede pasar. Pueden llamar los abogados, decir, che, vos ofrecerles diciendo, dinero, arreglamos. Claro, arreglar con la familia, que se calle la boca y le pagamos. Algo importante, ayer hablé con una colega en España, colega periodística de otros medios, no del medio que investiga, sino de otro. Lo que me mencionaba es que, obviamente que esto ya es de absoluto público conocimiento y que por supuesto el propio Julio Iglesias está al tanto de la situación, que está muy deprimido. Habló ayer. Y habló ayer, finalmente, primero se comunicó con una periodista de España, con quien se ve que tenía algún tipo de relación, digamos, por los años de trayectoria, que lo había entrevistado en otras oportunidades, para contarle la preocupación que y lo mal y lo angustiado que estaba con todo esto. Porque obviamente, se angustia, porque lo ha angustiado cada una de las tantas versiones, ¿no? Sí, la frase de Julio fue todo se va a aclarar. Esa fue, la verdad, la frase que dijo ante la periodista que ella lo conocía y que fue lo que obviamente apareció mundialmente como la declaración. Dice que el bufete de abogados está trabajando para que obviamente explicar todo esto y lo que tienen que hacer, bueno, la defensa del mismo. Además, chicas, todos digo, la cantidad de personas y amigos de Julio que deben haber ido, muchos famosos. Obvio. Los amigos de Julio no habla ninguno. Ayer hablé. Algunos de ellos fueron testigos de esto, ayer lo contábamos. No, y deben haber participado. También ninguno va a decir yo vi eso. Porque... Sí, nadie quiere nadie va a decir. O por lo menos si no participaron, estaban al tanto y no han hecho nada. Ayer a la noche, por ejemplo, hablé con Mónica Gonzaga, ¿no? Y entonces después Mónica me dice, yo a partir de ahora no hablo más. Ya hablé demasiado, ayer había salido con una defensa. Ella lo defendió bastante fuerte, pero también se viralizó, ¿viste cómo es esto? Ella en algún momento tenía 16 años ella. No, claro, pero después ella en algún momento lo que pasa es que antes invitar esas el programa cosas no se tenían de Andy Kuznetsov aquí en este canal, donde ahí, un poco en chiste y qué sé yo, viste que como es esto, a partir de esta noticia se viraliza todo lo que se haya dicho de Julio Iglesias anteriormente. Y ella en un momento, chiste va, chiste viene con Andy, le dice algo así, no, si fuera esta época tendría una denuncia por abuso, por acoso, estaría preso, algo así, más o menos lo que ella menciona. O sea, medio en chiste da a entender que las actitudes de Julio Iglesias, quien había sido su pareja, bueno, dejaba mucho que decía. Claro, que en alguna época estaban naturalizados, fueron pero pareja? No lo sé. Y yo no 2 me años, acuerdo. no sé, una cosa así. Sí, no fue una... No, tampoco, pero... Ni fue una cosa fugaz, ni tampoco fue muy extensa. Sí, muy extensa. Pero ella habló muy bien de Julio. Por eso, pero digo, con el diario de hoy, cuando vos ves esto, lo que cuenta Mariana, es lo mismo que lo del libro, lo que yo te conté, la mujer que vino después de Isabel Presley, que estudió 7 años, que hoy, en su momento, cuando habrá escrito en España el libro... habrá dicho, bueno, a ver lo que está escribiendo. Sí, esta dice esto para tener prensa o para vender el libro. Hoy cobra otro valor. Por el diario del lunes decís, che, este que escribió hace un par de años atrás esto, dice que Julio Iglesias la llevó a las drogas, que cada vez que se acostaba en una cama había una mujer distinta en el mismo... Y salió y estuvo 7 años con el cantante. Eso lo llevó después a que el cantante se enojara, que hoy mantenían un buen vínculo. Pero ese material, a lo mismo de todo el material, el beso de Susana y todo lo que vemos hoy,
se lo ve con otros ojos. Claro, ¿viste cómo cambia la visión del ser humano? En general, digo, frente a un hecho que antes podía ser gracioso. Ayer cuando yo veía repetido en todos los lugares, en todos los programas de televisión posibles, la imagen de Julio Iglesias con Susana Jiménez, me incomodó muchísimo. Y antes se reía, porque la gente detrás de cámara se reía. Claro, incluso uno si lo veía. Sí, y chicos, ayer claro. Sentí la incomodidad de Susana, de una mujer que hace así con su cuerpo, que lo quiere rechazar, pero esa visión cambia a partir de esto que estamos conociendo. Es increíble cómo funciona la mente todo, humano, cambió el humor, cambió todo el humor en las revistas, en la televisión, en todos lados. Pero ahora ya sabiendo, digamos, tomando obviamente como verdad para mí absoluta la denuncia de estas mujeres, decís, vos ya sabés que Julio Iglesias es otra persona que evidentemente no conocíamos o que conocían muy pocos de puertas adentro. Bueno, entonces cambia absolutamente todo lo que él haya dicho, haya hecho. Bueno, es que cambió el paradigma totalmente. Mira, lo vemos Mira lo que es esto. Mira, mira, exacto. Ay, mira, repetilo porque ahí. Mira ella. Es la cara de él, mira. Susana no sabe cómo. Y en ese momento, bueno, lo manejó lo mejor que pudo, se sonrió. Tienen un vínculo de confianza, tal cual. Pero de ahí a que esto. Esto fue año 2005, acá me dice la producción. Claro. 2020 años pasaron. 21. Sí, claro. Por eso, 20 años nos reíamos todos de esta situación. Hasta tampoco era un tema para que nosotros vayamos a buscar a Susana, no sé. Digo, hoy cambia todo. Pero en un lugar gracioso. De un lugar gracioso, te besó, pasó algo, pasaron la noche juntos, obviamente. Y por suerte, como sociedad avanzamos. La boca. Ahí sigue. Ay, qué pesado. Qué pesado, qué insistente. ¿Qué año fue esto? 2005. 2005. Pero qué pesado, basta. Se me ocurren todas las malas palabras posibles. Sí. Habidas y por haber que no las voy a decir. Bueno, por eso, como sociedad hemos avanzado y esto hoy, gracias a Dios, mira. Basta. Sí, no, es insoportable, Gracias a Dios ha cambiado el paradigma, chicos, porque mismo los capos cómicos en las revistas porteñas, ¿viste? Y en los programas de televisión, o sea, la mujer era un objeto, era una cosa tremenda. Y en ese momento no nos dábamos cuenta, a no ser que se zarpasen y que pasasen cosas desagradables, de los cuales yo ya he contado, pero ya está, ya pasó hace 1000 años, así que Dios lo tenga en la gloria. Nosotros avanzamos un montón como sociedad. Igual en el mundo siguen existiendo miradas paleontológicas. Sí, es cierto. Por ejemplo, en la política española, nosotros estamos un poco alejados de eso, hay una gran controversia y una pelea entre los que gobiernan, o el partido del PP, y los que ellos dicen la izquierda, por las miradas. Y Isabel Díaz Ayuso, que vino a la Argentina a reunirse con nuestro presidente Javier Milei, que tiene una mirada parecida, imagino en estas cuestiones también, lo defiende a rajatabla. Dice que ella no se va a sumar al desprestigio de Julio Iglesias. Porque está dividido España en ese sentido. Digamos, lo que estaba contando. La opinión de Julio Iglesias pero acá está no hay, dividido España. Digo, por eso, exactamente, no tendríamos que estar divididos. Acá una mirada más allá de la política en España, que sí está dividida, es que si el tipo abusó sexualmente a 2 empleadas y vaya a saber a cuántas más, la cantidad, tenemos que repudiarlo. Y no decir, lo defiendo porque dice, es el más universal de todos los cantantes y la admiración que tenemos. No voy a sumarme al desprestigio que quieren. ¿Te puedo decir algo, Branca? Es una barbaridad. A mí, que opinen todo lo que quieran opinar, mientras que la justicia trabaje la justicia tiene que y avance, como les dije, y esté analizando una causa penal, y estas mujeres Iglesias, sí, pero por eso, pero digo, si lo importante es que la justicia esté trabajando, que salga el Chavo, el Rey, que venga el que quiera y que opine lo que quiera, como podría pasar acá en este país. Obvio. Que salga y opine el que quiera, pero que la justicia además labure y le diga a estas mujeres. Hay comentarios, hay comentarios machistas desagradables que yo he escuchado y he visto ayer en televisión, de por qué no se fueron. Si están así trabajando, ¿por qué no se fueron? Claro. Porque no podían y porque tenían que morfar, flaco, tenían que comer, ¿entendés? Entonces a lo mejor tienen que ayudar a la familia y sos chica y sos joven y no te animás a decirle lo que está pasando. Entonces vas capeando el temporal como podés. No, pero me da una indignación. Sí, te entiendo. Porque lo he visto. ¿Quién es uno para saber cuál es la situación personal pero de esa ¿qué persona? sabés que pasaba? ¿Qué sabés que pasaba? ¿Cómo sabés para poner límites? Es violencia psicológica, sí, totalmente. Pero ¿qué sabés lo que le pasaba a esa persona, a esa chica, viste? Porque y además es vivían difícil. sometidas como esclavas. Ayer relatamos un montón de hechos, ¿no? Donde no podían salir los hombres que sí trabajan, porque en la casa de Julio Iglesias, repetimos, trabajaba infinita cantidad de gente. Por eso es imposible que no haya existido algún testigo de todo esto. A mí me ha pasado una cosa similar. Bajo techo, a mí me ha pasado una cosa similar y sinceramente yo le pude poner los puntos y decir hasta acá.
O sea, decir, no, esto no. Esto no, claro. Pero bueno. Y no le contaba a Vasco porque iba y le iba a cagar a trompadas. Y yo necesitábamos laburar porque teníamos un mango. Entonces, bueno, pude poner un límite. Pero hay gente que no lo puede poner. Claro. Hay chicas que no lo pueden poner. Tal vez si no hubieses podido poner ese límite, tendrías que haberte quedado en el trabajo y contarle al Vasco y ser un tema con tu pareja. O no contar, ¿entendés? O sea, es toda una cosa. Pero nunca habías pensado en abandonar ese trabajo, eso es lo que estás queriendo decir. No, nunca pensé en abandonar el trabajo y la que me ayudó me dijo, en cada una de las escenas te voy a acompañar. Les dije que fue la mamá de Selva Alemán, que me acompañaba y era una excelente actriz y una comediante. Pero te quedaste porque no podías, porque no tenías un mango para comer. Claro. Bueno, es que esa es la situación de muchas mujeres aunque que tuvieses mango para comer, es tu trabajo. No hay derecho, no hay derecho. Está bien, pero ella lo lleva a lo que la gente opina. ¿Cómo una mujer se queda en esa situación? Y no sabes, ella está contando acá. El trabajo, el tema es, el malo es el tipo. El tipo, es un desagradable. Paula, si esto está mal, ¿cómo no te vas? Pero un montón de gente. Te entiendo, porque se pregunta eso. Un montón de gente en la tele ayer decían, pero bueno, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van? Eso es lo que está queriendo. Porque no puede. Está bien, pero eso es hablar desde la ignorancia. Y mucha gente, no porque no de mala, digo, simplemente porque carece de los conocimientos que tenés que tener para entender qué sucede en una situación así. Y no tenés que necesariamente haberlo vivido. A veces si lo vivís, por supuesto, lo podés sentir aún más porque sabés de qué se trata y lo viviste en carne propia. Pero tal vez sin haberlo vivido podés comprender esa situación. Y evidentemente hay gente que, bueno, que carece de las herramientas que se necesitan para poder tener empatía con estos casos. ¿No? Sí, totalmente. Esa es la realidad. Y más aún si se habla de una figura como Julio Iglesias. Claro. Vamos al tuit, por favor, que decía, que hacía referencia a vos, Branca. Bueno, Isabel Díaz Ayuso puso las mujeres. Miren esto, una barbaridad. Las mujeres violadas y atacadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias. ¿Me levantan un poquito más? Ahí termina. Ahí termina. Lo está diciendo Isabel Díaz Ayuso, una mujer re empática, flaca. Te agradezco muchísimo, de Isabel. Izquierda, derecha. Un amor. Esta señora da igual. de derecha. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que sea de izquierda o de derecha. Esta señora de ultraderecha, pero sea de izquierda o derecha. Es una cuestión de empatía y de criterio. Déjame de joder. Ultrapolitizada, buscando un discurso político, algo que no lo es. Estamos ante mujeres que fueron agredidas por un violento. Se está colgando una situación. Sí, dice, no, y fíjense en Irán, qué sé yo, son cosas distintas. Mezclan todo para contagiar una ideología, sea de izquierda, de derecha, esta señora de derecha, no importa, está mal lo que puso. Pero por supuesto, está muy mal. Está muy mal. No hay forma de defender esto. Pero hay mucha gente que sigue pensando así, eso es lo que me preocupa, eso me preocupa. Que no deja que esté mal también, no te cambia que esté mal lo de Irán, pero son dos cosas distintas, no mezcles todo. Estamos diciendo lo mismo, lo que yo quiero afirmar con esto es que de personas como esta y de personas que se reúnen con ella se definen políticas de Estado, por ejemplo, de financiar a aquellos organismos que se encargan de defender los derechos de las mujeres, de defender, son políticas de Estado que protegen, como estas chicas que son ahora testigos protegidos, si hay o no hay recursos para hacerlo, si hay o no recursos para investigar, si hay o no campañas para que vos denuncies. No es que lo dijo un 4 de copas que no nos importa. Son los que definen las políticas que en definitiva a futuro te van a permitir que más gente se anime a denunciar. Que si no hay política de Estado que te lleven a denunciar eso, no se van a animar nunca. Esta mujer no sé si está casada, si tiene hijos, si tiene... No lo sé, pero es una vergüenza. No, porque digo, ¿qué le pasaría a ella si le pasa lo mismo a una hija de ella, ¿entendés? Que abusan de ella. Que abusan o la tocan por la calle o le pasa una situación desagradable, ¿viste? ¿Cómo reaccionaría? ¿Viste? Porque digo, hay que ponerse siempre en el lugar del otro. Me parece tan poco empático, tan poco solidario, ¿viste? Que realmente me parece espantoso. Y así van matando a las mujeres, ¿viste? No digo que Julio Iglesias sea un asesino, pero estoy diciendo, y así suceden las barbaridades y los femicidios que están pasando, con lo que acabamos de ver recién en Comodoro Rivadavia. O sea, claro, no, puede no ser un asesino, pero claramente el abuso y el acoso y todo lo que aparentemente, según relatan los testimonios, vivían, es un daño irreparable. O sea, no te matan, pero quedás muy destruida. O sea, son mujeres que les cuesta muchísimo tiempo, algunas
algunas no se recuperan y muchas otras necesitan tratamientos que lleva años para poder salir de esa situación. Salir de esa situación y tener después una relación normal. Volver a tener un trabajo, confiar en, en alguien que te emplee. Bueno, la mayoría de las que conseguía este trabajo, vamos a decir que se está hablando mucho, insisto, más allá de que las víctimas están como testigos protegidos, ellas y su familia, se está avanzando con la posibilidad de una causa penal, que se está analizando absolutamente todo. La trata de personas trata de personas, por eso, porque además están hablando de trata de personas. Sí, porque cuando uno va un poco a todas las notas periodísticas, a la investigación de cómo fue el proceso, Geo, es en esto que contábamos ayer, ¿no? Veías un cartel, se necesitan empleadas, muchos entre ellas que se conocen. Sí, pero la casa de Julio Iglesias ya tomaron a 2. No, pero necesitan más. A partir de ahí todos los datos, si estás soltera, si tenés hijos. 5 fotos te pedían. Pero las 5 fotos que te pedían eran de cuerpo completo y lo más informal posible. O sea, para verte en situación... ¿Por qué? Porque el señor Julio Iglesias quiere alrededor mujeres que sean guapas. Eso era lo que decía la mujer que se contactaba. A partir de ahí, si esto era un viernes, que vos mandabas las cinco fotos para que él analizara, era el que decía, esta me gusta, porque esa era la frase, esta me gusta, esta no me gusta. Era un casting. A partir de ahí, si esto sucedió un viernes... Eso ya está mal y puede ser un delito. De hecho, Paulo, ¿te acordás? Aunque no haya hecho nada después, cosa que las víctimas cuentan horrores, ¿no? Atando cabos. Pero se para ahí también es un delito. Hace un tiempo juntos compartíamos, ¿se acuerdan que se habían filtrado unas imágenes de Julio Iglesias en silla de ruedas? Una imagen. Y las imágenes que decíamos era que siempre en la casa se veía rodeado de mujeres. Que lo contó Jorge Rial. Tuvo una fuente que contó, ayer lo contábamos. Lo recordamos todo eso. Contó situaciones extrañas vinculadas a esta situación, no con tantos detalles, pero presagiaba que ya se estaba comentando esta situación de abuso por parte de Julio Iglesias a empleadas. Eso lo contó. 25 a 35 años ahora que tener. 25 a 35 años. El trabajo era sí o sí con dormida, digamos, cama adentro. Claro. Sí, bien. Era... la plata, te digo, dice 25.000 pesos dominicanos, unos 350 euros al cambio de ese momento. Por mes. Sí. Bien, vamos a ver lo que decía la abogada de estas chicas que han sido perjudicadas. Abogada española. ¿Lo vemos, por favor? Para contarles que de acuerdo con los testimonios de Laura y Rebeca, entre enero y octubre del año 2021, Julio Iglesias habría presuntamente abusado de su poder para ejercer explotación laboral y violencia sexual en contra de ellas mientras trabajaban en sus propiedades en República Dominicana y Bahamas. Los hechos que nos relatan las sobrevivientes pues habrían ocurrido en un contexto de intimidación y en algunos casos con presencia de sus jefas directas, las encargadas de las mansiones, también empleadas por el denunciado. Esta situación, ¿no?, como de la presencia de 3 personas con jerarquía de poder podría haber incrementado la presión psicológica de las sobrevivientes y la sensación de que no era posible oponerse ni resistirse. Esto lo han explicado ellas muy bien en sus testimonios. Los hechos denunciados, si bien es la obligación ahora de la Fiscalía determinar si esos hechos pueden ser constitutivos de delitos y, en su caso, a qué delitos corresponderían, nosotras que pensamos que podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos de acoso sexual y de agresión sexual y de lesiones derivados de esas agresiones sexuales, y así como delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales abusivas. El delito de trata, como quizá conocen, incluye los elementos de captación, de traslado y de alojamiento o recepción con la finalidad de explotar a la persona para obtener algún beneficio de esa explotación de otra persona, que puede ser económica, sexual o de otro tipo. También dentro de los elementos del delito de trata se reconocen varios medios comisivos, ¿no?, para lograr, digamos, captar a una persona, trasladarla, aislarla, extraerla de su entorno y trasladarla a otro entorno donde está más aislada y poder permitir su explotación. Hay varios medios comisivos como el engaño, las amenazas, el uso de la violencia, el abuso de la situación de poder o el abuso de una situación de vulnerabilidad, que creemos que
que pueden estar presentes también en la forma en la que Rebeca y Laura fueron seleccionadas para el trabajo, en un trabajo en el que ellas nunca conocieron las condiciones laborales ni el ambiente, digamos, de acoso que iban a experimentar en las mansiones. Entonces, el denunciado, con la colaboración activa de estas dos de las encargadas de las mansiones, se habría aprovechado de esa situación de vulnerabilidad de las denunciantes y, siguiendo un patrón uniforme de conducta, que las habría captado, trasladado y alojado en sus casas bajo un clima de intimidación constante, con el propósito de imponerles condiciones laborales forzadas y degradantes y someterlas a acoso y agresiones sexuales continuadas. Este concepto, ¿no?, el alojamiento, el hecho de que las mujeres vivieran, las trabajadoras vivieran en las mansiones, habría incrementado su aislamiento y habría podido facilitar esas situaciones de explotación, incluyendo la vulneración reiterada de las normas en materia laboral y de seguridad social, como por ejemplo ellas nos relatan largas jornadas de trabajo de hasta 16 horas al día, ausencia de descansos, ausencia de trabajo, ausencia de contrato, una falta de intimidad y de condiciones de dignidad en el alojamiento en las casas, el control de sus comunicaciones, con revisiones aleatorias de sus teléfonos, sometimiento a malos tratos, presión psicológica y también una exposición constante al acoso sexual y en algunos casos a la agresión sexual. Sí, bueno, la verdad, muchísimas gracias. Impresionante, impresionante. Leo, ahí estaba, con respecto a la causa, estaba leyendo, van a declarar las dos denunciantes, todavía no hay fecha, tiene la Fiscalía unos 6 meses para trabajar, para seguir con la denuncia. Y me quedo con lo que decía la abogada, la representante legal de las víctimas. No solamente lo que eran las agresiones y los abusos sexuales, sino que participaban otras trabajadoras dentro de las casas, que eran como entregadoras o facilitadoras para ese momento. A mí me hace acordar... Madamas de un prostíbulo. Sí, me hace acordar el caso Jeffrey Epstein, también un magnate estadounidense. Acá estamos hablando de otra persona con muchísimo poder. Es lo mismo. En ese caso eran menores de edad, que también las captaba y demás. Acá serían mayores de edad, pero sí es lo mismo. Estamos hablando de un personaje completamente poderoso y lo que decía... de algo más organizado y planeado. Sí, que también... Perfectamente pensado. Jornadas de 16 horas, sin descanso, que les revisaba el celular. O sea, era completo, el abuso era sexual, psicológico. Es una esclavitud total. Exactamente. ¿Cómo te van a revisar el celular, tu privacidad? ¿Y sí? Pero aparte les hacía hacer exámenes ginecológicos. Si estaban embarazadas si estaban embarazadas o no. Si tenían un chequeo de si tenían enfermedades venéreas o de HIV. Lo que contó una de las chicas en su denuncia, una chica que en ese momento tenía 22 años, que cuando es tomada para trabajar, ella dominicana, que no tenía conocimiento muy claro de la fama de Julio Iglesias en ese caso. O sea, que después se fue encontrando con situaciones que la sorprendieron y demás, pero esto que decíamos de quienes ahora levantan el dedo y dicen, bueno, ¿cómo no se iban de ahí? Estamos hablando de gente completamente vulnerada, abusada, que jefas directas las pero un tipo con poder, Nacho, sobre todo obvio. También. Sí, pero saber quién era, lo contaba, Paulo, vos contabas ayer, dueño de casi todo lo que vos ves inmobiliario de Punta Cana. O sea, trabajar en la casa del negocio si no lo conocías como cantante, era decir, bueno, tipo, obvio, estoy en la casa adinerado seguro. Sí, bueno, obvio. Por eso, Chicos, era como... Piénsenlo, ¿quién no quisiera trabajar en la casa Julio? Por eso, o sea, es un pero logro más allá, no, que lo que dice Nacho está bien. ¿No? Sí, claro, obviamente. Digo, pero lo que dice Nacho, que más allá de si sepas o no la fama del artista, que todo el mundo lo sabe, porque es uno de los hombres más conocidos mundialmente. ¿Pero qué sabías? Que era mujeriego, que era coqueteador, que era encantador, pero no esto, no todo lo que estamos sabiendo ahora. No, por supuesto que no. No, pobres chicas, porque la angustia, lo mal que lo han pasado, la angustia por la noche, aparte de que las hacían participar y que las llamaban cuando se les daba la gana. Sí. Van a también tener que declarar las... Pero aparte, él vivía con una impunidad. Él tenía una impunidad. Miren cómo se maneja. Esclavas sexuales son. Mirá, pero además cuando tenés una fama, ¿no? Un hombre que es mundialmente famoso. Ponele que es como el Frank Sinatra español, una cosa así. Sí. Muy hablando del artista con más ventas mundiales. Bueno, entonces, la impunidad que se manejaba con Susana y la impunidad que se manejaba en todas partes. Porque él podía hacer lo que se le daba la gana. Imagínate en su casa, si acá está al aire, está ahí, en el programa que es Susana, el programa de mayor éxito de la Argentina. En privado. Susana Jiménez. El hombre este señor lo tenía tan naturalizado que no se daba, o sea, creo que en un punto no te das cuenta si es al aire, si te está viendo toda la Argentina o todo el mundo, todo el país, o si lo haces puertas adentro, porque estaba tan naturalizado que era una cosa que hacía escondidas, o sea, lo hacía escondidas claramente, era mucho más peligroso y más grave, pero además lo hacía público. Sí. O sea, y ahí es cuando te das cuenta. Por eso digo, cómo cambia la mirada de un mismo hecho cuando uno ya tiene este conocimiento. Mirá,
¿Qué? Año 2018, una nota de las Trillizas de Oro de ese momento. El título es Hoy estaría en Cana. Hablando de Julio Iglesias. Año 2018. Por eso digo, la importancia es que hoy tiene todo lo que pasó ayer. Bueno, ayer en España buscaban, me llamaron para pedirme los teléfonos de las Trillizas de Oro, justamente por esto que le decía. Pero bueno, perdóname, ¿en el 2018 dijeron eso las chicas? Claro. Sí, el título de la nota de Clarín en ese momento, hoy estaría en Cana. Dice, contaron todos los detalles de los camarines. Dice, las Trillizas de Oro, María Eugenia, María Laure, María Emilia, evocaron los tiempos en los que fueron coristas de Julio Iglesias. Dice... como coristas, era un maestro, este señor sigue siendo un genio, no tenía ego, vos veías lo que era la gente con él y con la gente y era maravilloso, pero sigue. Hoy estaría en Cana, porque no solamente se le acercaban a él, se le acercaban las minas, sino que las tocaba. Hoy estaría con un juicio que le darían cadena perpetua. Era cariñoso y afectuoso. Les daba besos en la boca a todas, estaría con cadena perpetua. Las seguidoras muertas con él hacían cola. Golpeaban la puerta y preguntaban, ¿terminaste? Me toca a mí. Están todas vivas, dicen riéndose. Le preguntan a ella, si a ustedes puntualmente, dice puntualmente, mirá, dice, bajaban por el ascensor, salía una de la habitación y entraba otra y no se cruzaban. Contaba esto de cómo circulaban las mujeres. Nunca pudo, dice las Trillizas de Oro sobre cuando le preguntan cómo fue Julio Iglesias con ella. Nunca pudo, estábamos rodeados de mamá, de papá, nuestro representante. No podía ni mirarnos. Dice que él tenía 37, ellas tenían 18 años en ese momento. No éramos fanáticas, lo que te ayuda para ser compinche. Él nos trataba como sus niñas, pero niñas, como dice la palabra. Nunca tuvo chance, nunca le dimos el pie, éramos muy compañeros y había mucho respeto, era otra época. Pero acá... Pero por eso, viste que ayer lo dijimos, que las chicas que empezaron re jóvenes, re chiquitas a trabajar... Estaban acompañadas. El papá y la mamá no se separaban de ellas. Nunca. Y el representante, que creo que era un tío, ¿no? Sí, me parece que sí, de la familia. Las acompañaban a todos lados. Sí, entonces estaban miradas, digo, entonces el vínculo era distinto. Pero ellas, en esa mirada, en el año 2018, como contaron, digamos, de alguna manera en forma de chiste, todavía no, y hoy tiene otro papel. Otra mirada, lo ves de otra manera. Entraba una mujer, salía la otra, hacía la cola, le daba beso a todos. Digamos, bueno, hoy iría en Cana. Decía las Trillizas de Oro en ese momento. En un año que pero lo que pasa es que lo decían risueñamente. Por supuesto. Era jocoso, ¿entendés? Claro, que hoy no se podría. Quiero decir que además, porque me tocó dar la noticia el año pasado, estamos a muy poco del año 2026, pero este era un año muy importante para Julio Iglesias en su carrera profesional, porque una plataforma muy conocida iba a recrear lo que iba a ser parte de toda su historia musical, por quién era, por el artista que es. Por supuesto que todo esto está hoy frenado, él estaba en todos los detalles de esta situación. Y las Trillizas de Oro, tengo entendido que iban a formar parte de lo que iba a ser este proyecto, de que estas historias que un día salen a la luz, de algo que tiene que salir a la luz después de casi 3 años de investigación. Él y su equipo no hablaron oficialmente, no se pronunciaron. Digamos, oficialmente lo hizo con una colega que conoce y que tiene mucha confianza, donde dijo todo se va a aclarar. Todo se va a aclarar, lo dijo en una nota periodística. Lo aclarar se puede aclarar para bien o para mal. Para él. Todo se va a aclarar. Es que él necesitó aclararlo, por eso el propio Julio Iglesias levanta el teléfono, el propio Julio Iglesias, según me cuentan, levanta el teléfono, se comunica con esta periodista y le dice esto, porque él necesita aclarar. No está en nota o en algo. Es un off. Pero en Twitter, en las redes, nada. Yo insisto en que en algún momento alguna de las chicas va a hablar, por eso todo está bajo, viste, secreto de sumario de ser eso. Porque la cantidad de gente que va a aparecer ahí, y famosos... Ayer ya contaban en España, o pensá que ahora son 4 horas menos allá, pero en la jornada, 4 horas más, en la jornada de ayer, empezaron, cuando nosotros terminamos, a aparecer, como decía la abogada, tienen muy buenas abogadas, estas chicas aparecieron otros testimonios que hasta ese momento no, obviamente, querían hablar ni contar nada. Y una investigación... que en esto decían la palabra de Julio Iglesias, de los abogados, mientras se hizo esta investigación, lo cuentan los colegas, es que todo el tiempo lo llamaron a Julio Iglesias y a sus abogados para pedirle su testimonio. Y en ningún momento brindaron ningún tipo de información. Entonces, lo que traigo esto a la mesa es, ¿esto es una sorpresa para Julio Iglesias y sus abogados? No, señores, ya sabían de lo que se venía. Ya sabían que en algún momento alguien, mirá, por acá supuesto, el trabajo periodístico dice que recabaron pruebas documentales, mensajes de WhatsApp, informes médicos y testimonios de otras 15
Ex empleadas que trabajaron para el cantante entre el 1990 y 2023. Sí, por eso te digo. Esto va a ser... Este tipo, no sé, no aprendió nada, porque cuando vio el caso Epstein, ¿cuándo fue el caso Epstein? Hace... Esa gente no 10 años. Ni se ve, ni se piensa. Lo digo bien, ¿eh? Por la impunidad. No es que ve un caso y dice, podría ser yo. Pero nadie sabía nada. Es como lo que dicen, yo fumo abajo del agua. Obvio, ¿a mí qué me va a pasar Gibran. si yo soy quien soy? La impunidad. Porque si hasta ahora nadie habló y yo lo hice durante tantos años seguidos, ¿por qué alguna va a salir? Hasta que alguien se anima a hablar. Aparte me tienen que caer esas madamas que había, esas mujeres, esas amas de llaves, los médicos, porque él tenía también un centro médico donde mandaba a todas las chicas. Un centro médico que era muy cercano, nuevo, en República Dominicana, de su casa. Él era dueño de eso, ¿no? Del centro médico también. Donde todas sus empleadas, por si le contamos a la gente, si no lo saben, cada empleada que era tomada tenía que ir a ese centro de médico a hacer los chequeos. Había un WhatsApp que manejaba, digamos, la madama de todas las empleadas, donde le decía, chicas, ¿ustedes ya recibieron el resultado médico? Te decían, no, sí, por ejemplo, ¿los querés tener físicos o te los mando para acá? De las dos maneras, mándamelo por acá y necesito que me lo traigas físico. Y ahí tenías de todo lo que pasó. Esas personas también, las que ayudaron a hacer los exámenes, también tienen que caer y tienen que ser acusadas de complicidad y ser parte de esta red ya casi de trata, ¿no? Tenemos a una periodista que se llama Elena Cabrera, periodista que hizo la investigación, ¿sí? Qué bien. Hola Elena, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Gracias, buenas tardes allí, buenas tardes. Elena, contanos cómo llegaste a la investigación, llegaron testigos, cómo llega esto a tus manos. Agradecerte además tu tiempo, ¿no? Fundamentalmente. Contanos, Elena, querida. Nada, gracias a vosotros por el interés. Esta es una historia que venimos trabajando desde hace 3 años ya y nos llega primero a partir de una fuente que está conectada con este entorno de trabajadoras en ese momento de la casa de Julio Iglesias de Punta Cana. Es un hombre que tiene algunas pistas de lo que está sucediendo por dentro y se acerca como muchas otras posibles fuentes que se aproximan a un periódico con una historia así, sin mucho detalle, ¿no? Como tengo conocimiento de que algo puede estar sucediendo allí en relación a explotación. Bueno, allí no dice dónde, ¿no? En una mansión de un millonario en República Dominicana que puede tener que ver con explotación de mujeres. Y bueno, y eso la verdad es que nos hace tirar del hilo y comenzamos a hablar con él y nos proporciona algo de información que nos permite ir viendo que ahí hay algo de veracidad, ¿no? Hay algo que suena bien. Sin saber que era Julio Iglesias. Perdón, pero dijiste recién hablar con él, o sea, ¿hablaron con Julio? ¿O esto hace 3 años atrás? Sí, no, cuando digo hablamos con él, hablamos con la fuente. Con esta primera la información. Sí. Y comenzaron hace 3 años, o sea contara, que ¿no? Ustedes la cantidad de información, de detalles y de declaraciones de un montón de chicas y de personas, de mujeres, ¿no? Muchísimo más de lo que hemos podido publicar, porque hemos querido hacer un trabajo intachable, riguroso, sólido, extremadamente contrastado. Hemos hecho muchísimas entrevistas, bueno, más de 14 entrevistas a ex trabajadores de la casa, además de otras muchas personas relacionadas con el entorno, para ir contrastando cada detalle y estar totalmente seguras de que no nos estábamos equivocando, de que todo tenía veracidad y credibilidad. Y sí que hemos hablado con muchísima gente, pero claro, no todos son testimonios de presuntos abusos sexuales que podamos publicar como los que hemos publicado hasta ahora. Tenemos mucho más interesante lo que estamos investigando. Es interesante lo que decís, que la investigación comienza no porque estaba Julio Iglesias detrás, era porque era una historia de un alguien millonario que algo pasaba dentro de esa casa. ¿Cuándo descubren que el protagonista era Julio Iglesias? Pues cuando nos reunimos en persona con esta primera fuente, entonces ahí ya se atreve a decirnos, mira, se trata de esta persona. Y claro, cuando te dan un nombre de alguien muy famoso, un poco como que te cuesta creerlo y además te asustas porque dices, buf,
Claro. Aquí, ojo, ¿no? Aquí contiento que esto es muy peligroso. Sí. Por eso nos ha llevado tanto tiempo publicar. Claro, para estar tan seguros. ¿Y qué decidieron ahí? Contame como esa cocina para que sepamos que cómo siguió. ¿Cómo se hace cuando el que tenés la fuente, como vos decís, bueno, a ver, che, esto será verdad, empezar con esta investigación cuando era Julio Iglesias y que tampoco nadie se tiene que enterar porque es un hombre poderoso? Sí, pues mira, te puedo decir que el primer año consistió únicamente en reunir la suficiente información para, sin contactar con nadie, es conocer el mayor número de personas de su entorno y de trabajadoras de sus casas, a través de fuentes abiertas, en verdad, ¿no? Redes sociales, pequeños contactos, y entonces nos pudimos hacer como una idea bastante aproximada de que aquellos tips, podríamos decir, aquellas pequeñas unidades de información o pistas que nos había dado la fuente original empezaron a cuadrar. Claro. Que claro, había cosas que había escuchado y demás. Y una vez ya te pones a investigar, pues empiezas a reunir esa información y dices, sí que cuadra. Y fue ya en el segundo año, hace 2 años, que ya pudimos acceder o encontrar, contactar a una primera ya ex trabajadora de la casa que nos proporciona la primera entrevista. Y a partir de ahí es cuando ya todo se destapa la olla. Ahí empieza a ser todo más claro, más fluido y tal vez no digo más sencillo porque entiendo que es un trabajo muy, muy complejo. Y ahí aparece la credibilidad, ¿no? de esto, porque primero todo este trabajo que vos estás mencionando y aparece la credibilidad cuando empieza a cuajar todo esto que vos mencionás, Elena. ¿Cómo dan con ese primer testimonio y cómo empiezan a aparecer los otros? Hasta ahora conocemos el de 2 mujeres que son las que estarían denunciando, ¿no? Pero hay muchas más. Mira, pues lo que tuvimos que hacer es, como hacemos en el periodismo, digamos, de investigación profundo, ¿no? Que es ganarte la confianza de tus fuentes, demostrar que eres una profesional que trabaja de manera honesta, que no estás aquí por amarillismo, que no vas a hacer una entrevista y publicarla sin más. ¿Sabes? Que ese es un poco el miedo que tenían, ¿no? Porque, bueno, 2 miedos, ¿no? Uno, no ser creídas, digamos, y 2, que se conociera su identidad y pudiera tener repercusiones en su vida estar protegidas. Futura o sus trabajos. Y ambas cosas son, digamos, que nos guiaron a lo largo de esta investigación para tenerlas siempre presentes y que fuera como lo prioritario. Primero, ¿cómo podemos contar esta historia protegiendo la identidad de las mujeres? Y segundo, ¿cómo hacer que una noticia que está basada en un testimonio del que no hay pruebas documentales, visuales, podemos decir, la parte más difícil para una mujer? ¿Y cuántas mujeres? Perdón, esto es lo que no me contestó, perdón. ¿Hay más mujeres? O sea, 2 son los testimonios que conocimos. Dijo más de 15, ¿no? Sí. Que no, 14 personas las que entrevistó, pero no todos fueron abusados ni vivieron esta situación. Claro, nosotras vamos, digamos, dando el ok a aquello que podemos publicar cuando está totalmente contrastado. Así que, claro, siguiendo este convencimiento, pues de igual manera, hasta que... Si tenemos otras historias que contar, no podremos hablar de ellas hasta que estemos 100% seguras de su veracidad, ¿no? Elena, y te quiero preguntar, por supuesto sin dar nombres, ¿encontraron también en esa lista de personas gente más famosa? ¿Más gente famosa? No. Aquí lo que estamos viendo es que pueden ser unos abusos, son unos presuntos abusos del ámbito del trabajo doméstico. Esto es lo que tenemos comprobado hasta ahora. Es decir, esto es el caso de Plácido Domingo. Esto se parece, se podría parecer más a Epstein. Más bien es mujeres vulnerables, ¿no? Que vienen de entornos precarizados, que además están de alguna manera subyugadas o subordinadas por esta relación de poder y de autoridad que es que sea tu jefe, porque que sea tu jefe ya desmonta por completo este argumento de que es algo consentido. Nunca puede ser consentido en una relación de autoridad.
Claro. ¿verdad? Por supuesto. Porque tu trabajo depende de ello, de tu familia puede depender de ello, también tu futuro depende de ello, y eso son condiciones de presión ambiental que condicionan este tipo de encuentros. Elena, ¿en qué momento de la investigación se contactan en algún momento con Julio Iglesias o con sus abogados y no tienen respuesta? Mira, nosotros, como cualquier periodista que haga concienzudamente su trabajo, estamos obligados a realizar la diligencia informativa de dirigirnos a las personas afectadas en una información, especialmente cuando van a ser afectadas negativamente, con un plazo suficiente como para permitirle dar respuestas detalladas que le permitan ejercer su derecho a la réplica. Entonces, por ello, con un plazo súper generoso, te puedo decir, un plazo largo, más de lo que yo daría en cualquier otra circunstancia a otros afectados de otras noticias, que igual el estándar en el periodismo suele ser 24 o 48 horas. Nosotros hemos dado muchos días. Y nos hemos puesto en contacto con él y con sus abogados de muy diversas maneras. Os puedo dar un detalle así como de color, podríamos decir, que no solamente ha recibido las preguntas por WhatsApp, por SMS, por correo, sino que hemos ido a las puertas de sus casas a llevárselas en mano. Claro, de todas las maneras. Va a poder decir no, yo no recibí nada. Claro. Y no hubo respuesta, perdón, para cerrar esto, no hubo respuesta ni obviamente, Julio, no. Los abogados, de alguna manera, en estas últimas horas, ¿se presentaron, hicieron alguna declaración? Nada. Nada, qué triste, ¿no? Qué decepción no poder contar, ni siquiera con no hay comentarios, no nos interesa, no, es como silencio, que es una manera de desprestigiar, ¿no? el trabajo del periodismo, como es que ni siquiera me digno a contestar, ha sido una decepción. De las mujeres, diría yo. Elena, ¿y ustedes tienen miedo del poder de Julio? ¿Quién no tiene miedo de un poderoso? Claro que tenemos miedo, por supuesto. Por eso hemos tardado 3 años en publicar. Bueno, Epstein también era muy poderoso. Hasta que no estuviéramos seguros, no nos íbamos a arriesgar. Porque mira, nosotros somos un medio importante en España, pero no somos, yo qué sé, no somos millonarios, no tenemos los mejores abogados del mundo. Están trabajando con la pasión que corresponde a cualquier periodista. Una demanda nos puede hundir. Elena, entonces con esto en mente nos hemos protegido. Una demanda nos se han protegido. ¿Qué frase? De hecho, Elena, porque, claro, tienen miedo. ¿Quién no? Dice. De hecho, esto es muy importante. Una demanda nos puede hundir. Mirá lo que está diciendo la colega. Hablabas del paralelismo. ¿Cómo se están jugando la vida también ellas, no? La verdad que te felicito, Elena. Nacho, te quiero preguntar. Nos estamos exponiendo, ¿eh? Obviamente, entendiendo a lo que se están enfrentando, y esto que decías del miedo, recién hacías el paralelismo con Epstein, y también un hombre poderoso que intentó de miles de maneras de frenar la investigación que se hacía y demás. Ustedes durante estos 3 años... ¿surgieron cosas que les hicieron encender las alarmas de que detrás de lo que sucedía había episodios raros, confusos, de miedo o trabas que fueron encontrando el camino que eran de parte del entorno de Julio Iglesias? La única, quizás, era el silencio por parte de personas a las que hemos contactado, que yo tenía cierta intuición de que había historias que podían contar. Y en cambio no hablaban. Eso es lo único que te puedo decir, ¿no? Y que además a mí pues como que me duele un poco, porque ¿cuál es mi intuición detrás de esto? Pues que pertenecen a un círculo un poco más cercano y que tienen miedo, o que de alguna manera alguien les ha dicho pues no hables porque te puede ir mal, ¿no? Claro, amenazas. ¿Ustedes tuvieron amenazas durante estos 3 años? No, ninguna. ¿Pero esas personas sí? Intuye que sí. Pero vos lo intuís. A mí lo que me inquieta es su silencio, ¿no? Y de ahí ya pues yo igual puedo inferir algunas cosas. Pero que haya podido pasar es algo que no lo sé. ¿Con cuántas personas te estás trabajando, Elena? ¿En nuestro equipo? Sí. ¿Quieres decir? Bueno, como hemos trabajado esta historia junto a Univisión Noticias, en total hemos sido 10 periodistas. Claro. ¿Cuántos? 10 periodistas. 10 periodistas. Y muchas mujeres. Espera, está Mariana, está Pía, están todos te queremos Todos queremos preguntarte. ¿Todas mujeres?
somos todas mujeres menos un hombre del equipo de Univisión. Claro. Todos somos mujeres, sí. Sí, Elena, a partir de eso, ¿eh? Sí, por eso te pregunté, es importante, sí, claro que es importante. Elena, a partir de obviamente de tener, de hacerse pública esta investigación que ustedes vienen realizando desde hace tanto tiempo, que estalló de manera mundial, porque Julio Iglesias es una persona reconocida mundialmente, en España particularmente, y él por su origen y su nacionalidad española, entiendo que también ahí la opinión pública, digamos, en principio preguntarte en realidad, ¿qué pasó con la opinión pública? Si está dividida, si en realidad cree en esto, si lo defienden a Julio Iglesias. ¿Qué pasó en estas últimas horas respecto a la noticia? La noticia está cayendo con una recepción abrumadoramente positiva. Es decir, que las voces que le están defendiendo a él son escasísimas. La minoría. Me gustaría confesarte... Menos mal. Muy minoría. Me gustaría confesarte mi sorpresa. Porque no era lo que yo esperaba. Yo esperaba una reacción absolutamente polarizada, como de mitad de España a favor, mitad España en su contra. Porque Julio Iglesias, sé que en el mundo entero, pero especialmente Julio Iglesias es un icono en España. En España es patrimonio nacional, podríamos decir. Pasa que, Elena, después de la gran... ¿Y te sorprende la postura de Díaz Ayuso, por ejemplo? No. ¿Cómo me va a sorprender? No, porque ya tenemos la experiencia de cómo reaccionó la derecha en España con Plácido Domingo, que se blindaron para protegerle. Claro. Muy poco después le contrataron para galas, le llevaron Al contrario, le dieron más trabajo. Claro. Qué vergüenza. Claro, le dieron más trabajo y entonces esperábamos justo esto, pero no, es que esperábamos más. Esperábamos muchos más políticos del Partido Popular, de la derecha española, protegiéndole. Y eso no sucedió. La verdad es que yo creo que tiene que estar sorprendido de que no haya sido así. Claro. ¿Y por qué pensás? Popular no le ha protegido tanto como le ha protegido Ayuso, por ejemplo, ¿no? O sea, que ¿Y en algún momento, Elena, intentaron comprar tu voluntad o crees que hubo alguno de los testimonios que, no sé, fue a denunciar, después le pusieron 20, 30, 40.000 euros y retiraron la denuncia? ¿Hubo alguna situación así que muchas veces el dinero termina comprando voluntades? Jamás. Jamás. Que yo haya conocido, que esté o que tengo algún tipo ni siquiera de intuición, pista o algo así sobre eso, no. En absoluto. Bueno. No ha pasado algo como eso. Bien. Elena, pensaba en esto que decís, que te sorprendió, ¿no? Cómo reaccionaron todos. Pero hay una realidad, lo hablábamos ahora hace 2 días acá en el programa, cómo todo lo que se dijo ayer, y estoy hablando de la ex mujer de Julio Iglesias en su momento, que escribió un libro, que contó que se acostaba en la cama con otras mujeres, que él la llevó al consumo de drogas, hoy tiene otro valor. Han empezado a tener testimonios, que se unen a la investigación que a ustedes lo llevó durante 3 años. Sí, mira, ahora que lo mencionas, a mí me gustaría recomendar la lectura de ese libro que se llama Muñeca de trapo, de Baitiare Girson. Es un gran libro que fue muy maltratado en su momento, que por desgracia está descatalogado, pero si alguien lo encuentra por ahí o de segunda mano, porque es un libro súper honesto, a partir de una mujer que se sintió, como dice el título, una muñeca de trapo, que se sintió usada y manipulada porque era jovencísima. Ella todavía no había cumplido los 18 años cuando conoció a Julio Iglesias. Y estuvo en pareja como 6, 7 años. Sí, claro que sí. Aquí en España fue muy sonada esta relación, porque ella presentó programas de televisión, como que él la ayudó al principio en su carrera, las revistas del corazón lo siguieron muchísimo, y cuando salió ese libro ella confesó pues qué es lo que había detrás, ¿no? Como él controlaba, es que fíjate, hay muchos puntos en común entre lo que nosotras contamos ahora y lo que contó Baitiare en su momento. Bueno, quizás ahora se reedita. Ojalá, porque es un libro muy bonito. Solamente quiero darte un detalle, ¿vale? Sí. Que es cómo ella cuenta que él mandó a recoser a una modista, a arreglar los vestidos de alta costura que él le había comprado para que tuvieran menos escote, que enseñara menos piel, y le prohibió los zapatos de tacón, creo que decían como de más de 9 centímetros o algo así, o por ahí anda, zapatos de tacón alto, se lo prohibió porque les dijo que era de prostitutas. Mira. Y le prohibió
usar zapatos de tacón y le arregló sus vestidos para que nadie la pudiera mirar. Entonces eso ya es un indicio, ¿no? Claro, un déspota. Ella habló control sobre las mujeres. ¿Habló en las últimas horas ella, Isabel Presley o alguno de sus hijos, Enrique Iglesias, alguien? Mira, pues ella ha hablado al menos con una televisión en España. Yo he estado durante mucho tiempo, antes de publicar, he estado pidiendo una entrevista y no me la concedió. Esto también me apenó mucho porque de verdad que me gusta mucho el libro. Y bueno, ahí me dio un poco de pena no poder haber contado con ella, pero bueno, sí que he hablado y ha hablado un poco más bien en contando su experiencia y no queriendo hacer leña del árbol caído. Me parece a mí. Isabel Presley, según he sabido a través de su entorno, pues no ha querido decir mucho, pero acaba de publicar una biografía. Una biografía donde cuenta donde, en fin, para quien quiera entender, ahí está, donde habla de él como un hombre extremadamente celoso, controlador. Yo lo he citado en uno de mis artículos, porque claro, los celos, que los llamamos así, en realidad los celos es un mecanismo de control del machismo. Claro. Sí, claro que sí, totalmente. Ella no lo pasó bien. No la pasó para nada bien. No. Elena, también ayer mencionábamos una noticia que tiene que ver con que el gobierno estudia retirarle una medalla que le fue otorgada a Julio Iglesias en el año 2010, que es la medalla de Bellas Artes. ¿Hay algún tipo de información al respecto? ¿Se sabe si esto se va a realizar? ¿Quién lo tendría que aprobar y cuándo sería? No lo sabemos, estamos a la espera de que se confirme esta noticia. Sabemos que tiene que pasar por diferentes mecanismos que tiene el gobierno en España, que tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros, parece ser. O sea, que no es una cosa, si se está estudiando, eso sí está confirmado. Está dentro de las posibilidades. No es como algo que se hace así porque alguien dice, venga, lo hacemos, ¿no? Sino que lo están estudiando. Se tiene que debatir, dicen que podría llegar a ocurrir el próximo martes. Pero bueno, obviamente previo a eso se tiene que... ese día es el que... Es cuando hay un Consejo de Ministros, efectivamente. Entonces, lo interesante de esto... Es probable que esa decisión la sabremos el martes de la semana que viene. Elena, lo interesante de esto, que paralelamente a la justicia, si ocurre esto de retirarle la medalla de oro, de honor, de oro, de Bellas Artes, primero se abre el expediente, pero después también lo citan a declarar a Julio Iglesias para que él dé su descargo, realice su descargo, en caso de interesarle defender la medalla, y sería convocado y citado a que pero puede no aparecer. Puede no aparecer, pero sería el segundo paso administrativo antes de quitársela y después recién publicarlo en el boletín. Elena, ¿sabés si puede ser juzgado en España? Bueno, en principio sí. Yo no soy jurista, no tengo todos los detalles, pero hasta donde me he informado, hay varios puntos que tiene que cumplir para que un ciudadano español que comete un delito en el extranjero pueda ser juzgado en España por un tribunal nuestro especial, que es la Audiencia Nacional, que es competente para juzgar este tipo de delitos cuando son graves, cuando no ha tenido un proceso penal previamente en otro país y bueno, la Fiscalía ya habéis visto esta última hora, bueno, desde ayer en verdad, ¿no? De que ya ha reconocido a estas mujeres como testigos protegidos y ha activado el proceso para recabar su declaración. O sea que para mí, aunque la Fiscalía no está declarando exactamente cuál es su intención, solamente con estos dos datos a mí me da a entender que la Fiscalía ha dicho efectivamente aquí nos ponemos a trabajar, que es lo que por otro lado esperamos todos los españoles, que es que si una persona tan relevante hay indicios de que puede haber cometido delitos, por favor que sea la justicia española la que se haga cargo, no dejemos esto en la justicia dominicana. Y bueno, porque realmente con lo de Plácido Domingo ya han quedado, la sociedad española quedó mal. Claro, bueno, también ahí hablábamos de unos hechos que se cometieron muchos años antes, de los que no había tanta información como hay aquí y donde ninguna de las mujeres se aproximó a ningún ámbito judicial para que eso, en fin, para que eso tuviera una vía de reparación también por la justicia y no solo por el periodismo. Pero ojo,
que yo soy una firme defensora de que el periodismo es también, el periodismo bien hecho, es también una vía para acceder a la justicia. Por supuesto, cuando las ¿verdad? cosas se hacen bien y después un trabajo de tanto tiempo, lo venimos marcando acá en la mesa, Elena, de que salió la investigación de ustedes, y la justicia hoy acompaña este proceso que dice, es creíble el trabajo de estos periodistas para poder llevarlo adelante y es lo más importante. Elena, le quiero preguntar a la periodista que trabajó y conoce tanto el tema, ¿vos creés que tal vez cuando Julio Iglesias aparezca, su reacción, porque la verdad ayer lo hablábamos, ¿no? Sale y dice, no, porque yo estoy enfermo, tengo una enfermedad, ¿qué pasa? ¿Con qué crees que va a salir el protagonista de esta historia a dar la cara? ¿Qué te imaginas? Bueno, qué pregunta tan difícil, ¿no? Ahí leer el futuro. Sí, pero... Bueno, él puede negarlo todo, ¿no? Puede decir que nos hemos inventado que estas mujeres existen, lo cual sería bastante ciencia ficción, ¿no? Intentar sostener algo como eso. Puede decir que era consentido, pero porque es un poco lo que parece que está filtrando su entorno, pero creo que esto también le va a perjudicar. Porque ¿el entorno está filtrando eso? Si eres el jefe? ¿El entorno está filtrando? ¿El entorno está filtrando? Sí. Que era... Ah, no sabía. De hecho, no sé si sabéis quién es Ramón Arcusa, que es uno de los componentes del dúo Dinámico, que es una persona muy cercana a él, es el autor de muchas de sus canciones, por ejemplo, Soy un truán, soy un señor, él es el autor. Han grabado muchísimos discos juntos, ha sido productor de él y según está diciendo los programas de televisión, Nacho tiene la información. Sí, lo último... Lo que él está filtrando es que dice eso, pero eso, yo hasta que no escuche a Julio Iglesias o a un representante suyo de hecho, primera mano, Elena, mira, pues acá tampoco le puede leía... dar mucha credibilidad, ¿no? Lo último, por lo menos, es impresionante la nota que escribieron en univision.com. Los invito a todos a leerla, cuentan todos los detalles y demás. Y estaba en la parte donde Rebeca te cuenta justamente un diálogo que le dice Julio Iglesias, donde le contaba: si ustedes dicen algo de mí, nadie les va a creer, porque ustedes no tienen prueba de nada aquí en esta casa. Yo soy Julio Iglesias y ustedes son don nadie. Así las amenazaba justamente Julio Iglesias, y después lo que cuentan cada uno de los testimonios es la cantidad de abusos, cómo las obligaba a hacer tríos con la manager y demás. Es espantoso. Bueno, Elena, querida, te agradecemos un montón, te agradecemos muchísimo. Un trabajo realmente impecable. Felicitarte a vos y a todo el equipo. Te mandamos un abrazo enorme y estaremos en contacto. Gracias por esta nota tan exclusiva para nosotros. Muy interesante. Te mando un beso muy grande, Elena. Gracias a vosotros por el reconocimiento y por estar informando también sobre ello. Gracias. Un amor, gracias. En instantes vamos a hablar con una ex asistente de Julio Iglesias, ¿sí? Así que tiene muchísimo para contar, así que en instantes. Pero mientras tanto yo te tengo que decir que termina el programa y yo